Bienvenidos a la presentación sobre traslado pediátrico especializado, en particular el traslado neonatal. Soy el doctor Andrés Viña, asistente del Departamento de Neonatología del profesor Daniel Borbonet en nuestro centro hospitalario Pereira Rosell y coordinador de la Diplomatura de Estabilización y Traslado Pediátrico y Neonatal. Se estima que entre un 6 y 8% de los recién nacidos será ingresado en una unidad de internación. Todos estos niños requieren un traslado para su ingreso, a veces con un desplazamiento de un piso a otro, como sucede en nuestro hospital. Otros nacimientos ocurren en maternidades donde la complejidad o el tipo de patología neonatal exceden el nivel de atención de la institución o la posibilidad de resolución diagnóstica o terapéutica. Afortunadamente, la detección de patología en el periodo prenatal permite derivar a la madre con un embarazo de alto riesgo a maternidades con unidades de cuidado intensivo neonatal de nivel 3, donde es posible la asistencia del recién nacido y se evita el traslado a otra institución. En estos casos, queda asegurado el mejor traslado neonatal, o sea, el propio útero materno. Sin embargo, por múltiples circunstancias, como la ausencia de control adecuado del embarazo o la falta de diagnóstico prenatal, esta situación no ocurre y el recién nacido debe ser trasladado a una unidad neonatal de mayor complejidad luego de nacer. En este marco, la regionalización del cuidado de los recién nacidos que requieren tratamiento intensivo y la optimización de la asistencia durante el traslado constituyen estrategias claves para mejorar los resultados de salud neonatal. La constitución de equipos entrenados, integrados por médicos, enfermeras y choferes, y la estandarización de los procedimientos resulta prioritaria, ya que esta estrategia ha demostrado optimizar los resultados en el traslado de los recién nacidos en situación crítica en otros centros del mundo. El traslado de un paciente neonatal requiere recursos humanos entrenados, equipamientos y procedimientos reglados y pasibles de ser auditados. En los países desarrollados existen equipos de traslado que en el marco de la regionalización de la asistencia neonatal se encargan del transporte del recién nacido desde los centros de menor complejidad a los de mayor complejidad, lo cual asegura una calidad de atención homogénea y evaluable. Si bien podemos pensar en la necesidad de un sistema de traslado desde el punto de vista asistencial, debemos reconocer las condiciones para su funcionamiento. El desarrollo de un sistema de traslado es caro y complejo. Requiere inversión y mantenimiento de vehículos. Los mismos insumos que un servicio de complejidad terciaria con monitores, incubadoras, ventiladores y bombas. La vida útil de estos equipos es de un 75% de la que tienen en otros sectores por el trato que reciben y las condiciones de movimiento, vibración, aceleración, desaceleración y golpes. Además, los recursos descartables como jeringas, tubuladuras, material para accesos vasculares, etc. Y toda la medicación y equipamiento que hay en el CTI. Es fundamental tener programas de educación continua, oportunidades de desarrollo vinculadas a eventos, entrenamientos dirigidos y pasantías por áreas específicas como neonatología o el DEP. Adquirir y mantener habilidades en destrezas de procedimientos que son de baja frecuencia pero alto riesgo, como el manejo avanzado de la vía aérea o la toracotomía, la colocación de accesos vasculares en pacientes difíciles en situaciones complejas. La simulación promueve el conocimiento y esta es una de las herramientas que tenemos. La tendencia actual es que los centros que van a recibir pacientes sean quienes van a buscar a los recién nacidos. Se han diseñado algunos modelos con una adecuada distribución regional, pero todavía están en desarrollo. ¿Por qué nos preocupa la regionalización de la asistencia neonatal? Porque sabemos que si trasladamos más lejos y durante más tiempo, al paciente le va peor. ¿Qué tanto peor? Tomando como punto de corte los 90 kilómetros, la red de cuidados intensivos pediátricos de Latinoamérica identificó que ese grupo de pacientes tiene 4 veces más posibilidades de morirse y de estar peor, o sea, más requerimientos al momento del ingreso a la unidad. Esta es una investigación de pacientes pediátricos que ingresan por síntomas respiratorios, pero parece bastante claro que es una experiencia trasladable a la neonatología. Y continuando, precisamos la regionalización porque no hay CTIs neonatales en cada departamento ni en cada servicio.
Y eso tiene muchas razones. La primera es la falta de personal calificado, la segunda es que no hay voluntad para establecer nuevas unidades y la tercera es que no es económicamente rentable. Pero en cada lugar donde van a ser un niño sí se debe contar con los elementos adecuados para su asistencia y estabilización en el periodo perinatal. Por ejemplo, Rivera no tiene CTI, pero en su recepción tiene un área de estabilización donde se realizan los procedimientos necesarios para una adecuada atención hasta la transferencia del traslado. Entonces, lo que hemos venido haciendo ha sido recolectar a nivel país información de estructuras, niveles y recursos de las maternidades, qué población tienen, cómo reciben y estabilizan, y viendo quién y cómo y a dónde trasladan. Y aprendimos mucho, porque es fácil decirlo, pero cada persona de salud involucrado quiere que las cosas salgan mejor, y muchas veces el traslado más efectivo no es el más próximo. Este trabajo sugiere que se deben priorizar los traslados en útero antes que los postnatales. Esa conducta tiene impacto en los pacientes, en las familias, en el personal de salud y los proveedores de salud perinatales. La recomendación de Canadá va más allá y promueve que el traslado se realice con suficiente antelación como para completar la administración de corticoides antenatales. Estos resultados pueden trasladarse a los distintos países con diferentes niveles de cuidado perinatal que posean o no programas de regionalización del cuidado perinatal. Realizar el traslado antenatal es la mejor conducta ante una madre con amenaza de parto prematuro. Disminuye el riesgo del nacimiento en unidades no especializadas, elimina la necesidad del traslado postnatal y mejora los resultados de la mortalidad de los recién nacidos en riesgo. Estas estrategias incluyen la administración antenatal de corticoides antes del inicio del traslado para promover la maduración fetal. Ventajas adicionales es poder mantener juntos a la madre y a su hijo y esto ayuda a promover la lactancia y el apego. En Estados Unidos, en Australia y Escandinavia se realizan intraútero el 95% de las amenazas de parto prematuro para los recién nacidos prematuros en riesgo. En los servicios privados de San José, por ejemplo, el 90% de los recién nacidos de ACE nacen directamente en el sanatorio. Si bien tienen todos una estructura común, no todos los servicios son iguales. Para su correcto funcionamiento es necesario tener un número de atenciones mínimo que logre el mantenimiento de las capacidades. Cada nivel de atención requiere de una preparación específica. Los títulos de las personas que trabajan deben ir de la mano de la experiencia y la capacidad para el trabajo en equipo. El desempeño en este escenario es diferente al que se desarrolla en otras áreas, siendo un factor fundamental la capacidad para la improvisación y solución de problemas. Pero la formación es fundamental. Puede ocurrir que se requiere específicamente de la intervención de un especialista durante el transporte que puede saber de los requerimientos del paciente pero no de transporte. En la organización se debe contar con la accesibilidad de las bases y su proximidad a los centros asistenciales. El funcionamiento de una estructura tan compleja precisa de la interacción y coparticipación entre los distintos sectores del servicio, como coordinadores, mesa central de operaciones, enfermeros, choferes y médicos, y reunión con administrativos y administradores. El tipo de transporte está condicionado por los recursos, pero está determinado por el paciente. La velocidad es importante, pero la seguridad es más. El conductor o piloto tiene que tener la capacidad de control emocional, porque de él depende el correcto desempeño y la seguridad. Se requiere cooperación entre instituciones o empresas en lo operativo, en lo económico y lo educativo. Ejemplo de esto es la complementación de servicios entre las empresas de la Cámara de Emergencias o el uso de tablas de inmovilización. Tener protocolos en común sienta las bases de desarrollos posteriores. El traslado es parte de la cadena asistencial del paciente y tiene indicación cuando el área donde se encuentra no es adecuada para el nivel de atención que requiere. Es una situación dinámica que varía por el terreno del paciente, la evolución de la enfermedad y los tratamientos instituidos. No hay que olvidarse que el siguiente es el segundo traslado. El primero fue hasta el área de estabilización. Y todos los recién nacidos que ingresan a algún área requieren de un traslado cuando ingresan y un traslado cuando egresan.
Cualquier decisión que se tome debe basarse en las posibilidades de mejorar la condición de nuestro paciente. Y cualquier lugar es mejor para nacer que una ambulancia. Pero ¿cuál es la probabilidad que un parto ocurra antes de terminar el traslado? El score que usamos para valorar esta situación es el de Malinas, que fue criado por Yves Malinas, un médico francés que falleció en 1997. Es un cálculo de posibilidad de nacimiento próximo, donde cada ítem tiene un puntaje de 0 a 2. Son 5 criterios: el de paridad, 1, 2, 3 o más; la duración del trabajo de parto, menos de 3 horas, entre 3 y 5 o mayor o igual a 6 horas; la duración de las contracciones, menos de un minuto o de más de un minuto; los intervalos entre las contracciones, más de 5 minutos, entre 3 y 5 o menos de 3 minutos; y la rotura de membranas, sin rotura de membranas, con una rotura menor a una hora de evolución o con más de una hora. Como datos complementarios podemos tener la fecha probable de parto, los deseos de pujar, la maternidad donde se controla y patologías vinculadas al embarazo. Además, esta es una evaluación de valor pronóstico de riesgo. El sentido es tener un valor de seguridad y que debe consignarse a la hora de la toma de decisiones. Si el puntaje es menor de 5, puede trasladarse en ambulancia convencional. Entre 5 y 7 se debe valorar como un transporte crítico y especializado, y con 7 o más se recomienda asistir en el lugar de origen y atención con equipo neonatal para el posterior transporte. Cuando hablamos de compromiso neurológico, nadie evita clasificar al paciente con la escala de Glasgow. Bueno, del mismo modo, existen varios scores predictores de mortalidad neonatal luego del traslado. Los más usados son el score de MINT y el score de TRIPS. Hay un interesante trabajo de factores de riesgo asociados a deterioro clínico en el traslado de recién nacidos de enfermos, que fue realizado por el doctor Goldsmith y la doctora Cecilia Rabasa por la Fundación Garreham en 2012. Es muy interesante y recomiendo su lectura. El score de TRIPS evalúa parámetros clínicos y permite determinar el riesgo de muerte a la semana del traslado. Veamos cómo impactan en TRIPS las variables y el puntaje relativo de cada una. La respuesta a estímulos es un parámetro sobre el cual tenemos poco margen en el impacto de nuestras acciones, pero es claro que no debe trasladarse un recién nacido convulsivando, por lo menos sin no tomar ninguna medida al respecto. Un factor aislado de pronóstico de un recién nacido al ingreso del CTI es la temperatura, y no podemos sumar 6 puntos de riesgo a un recién nacido enfermo en su traslado. En cuanto a la condición respiratoria, observen los puntajes. Sin síntomas o mínimos, el puntaje es 0. Si los síntomas son moderados, pero no está ventilado, tiene 21 puntos de valor negativo. Y luego, si la afectación es más grave, pero el paciente está ventilado, los puntajes dependen de la FIO2 requerida. Pero aún con FIO2 de 1, el puntaje es menor que con síntomas moderados. ¿Por qué es eso? Porque si el paciente está ventilado, la vía aérea está asegurada y así el riesgo del paciente es menor. La hemodinamia se valora con la presión arterial, por lo menos en este score. Es claro que es mala cosa dejar a un paciente chocado sin tratamiento y hasta conseguir por lo menos una PA adecuada para la edad gestacional. Hay varias consideraciones al respecto, de decir si la presión arterial realmente es un factor determinante de la hemodinamia, pero basta entender que no podemos trasladar a un recién nacido sin haber controlado su PA. Pero lo más importante no es cómo está, sino cómo estabilizamos a ese paciente antes de su traslado, porque todas son variables en las que podemos intervenir. Entonces podemos entender la indicación de un traslado, pero también debemos saber si el paciente está en oportunidad. No es cargar y llevar, y es básico realizar una completa valoración y ajustar lo ajustable. El traslado no cura al paciente, pero puede perjudicarlo. Para tener un más fácil ordenamiento, las condiciones del paciente se analizan por sistemas o funciones. La comunicación es un paso fundamental. Habitualmente la situación del paciente puede variar y la información llega como a través de un teléfono descompuesto, por lo que siempre es recomendable una comunicación personal con el responsable del centro emisor.
Y luego tener la capacidad para mantener los canales de comunicación. Debemos quedarnos con los contactos de quienes participan en la atención para saber cómo evoluciona su condición y también transmitir qué ocurre luego de entregarlo en el centro receptor, dando valor a la contrarreferencia. La comunicación directa con los familiares, al igual que su presencia durante la asistencia, mejora el relacionamiento y reduce las demandas. Deben recibir breve información concreta del procedimiento y de los riesgos. La comunicación es más importante, pero no excluye el consentimiento informado y escrito del que se debe entregar una copia. Los procedimientos que se realizan, las variaciones en los tiempos de arribo, los cambios en las condiciones del paciente, además de ser registrados, deben comunicarse. Entonces, tenemos nuestro equipo con los datos iniciales de las condiciones del paciente por la comunicación con el centro emisor y un plan luego de la coordinación con el centro receptor. Hablamos con nuestro conductor sanitario, revisamos la ruta y las condiciones de desplazamiento con un tiempo estimado. Entonces, sabemos qué precisa al momento de salir y qué puede necesitar por el periodo en que pensamos va a durar el traslado. Los materiales preparados deben cubrir las necesidades durante el triple del tiempo calculado de traslado. Sueros, drogas, oxígeno, carga eléctrica de los equipos. Como vimos, la temperatura del paciente es un factor pronóstico importante. Esta primera imagen es el anuncio de un diario que muestra la orgullosa adquisición de una incubadora y está muy bien. Pero no es solo la incubadora lo que necesita nuestro paciente, de modo que hay que adaptar los recursos. Por supuesto que hay unidades diseñadas específicamente que contienen, además de la incubadora, ventilador y balones de gas, bombas para medicación y monitores adecuados. En el trabajo del Garraham, el 46%, 73 recién nacidos, presentaron hipotermia al ingreso de la unidad y el 20%, 32, tuvieron glicemia fuera del intervalo aceptado como normal para un N de 160. La autonomía térmica se va logrando junto con el desarrollo. La labilidad en este aspecto se debe a que con mayor superficie corporal, menor capacidad para producir calor y factores propios en la estructura de la piel, los recién nacidos fácilmente pierden calor hacia el ambiente. El valor de estos factores está aumentado en los prematuros. Para eso debemos mantener al recién nacido en un ambiente térmico adecuado y la herramienta es la incubadora. ¿Qué características va a tener este equipo? Debe ser transportable, con doble pared para disminuir el intercambio con el ambiente, poseer autonomía y ser de fácil acceso desde diferentes puertos. Servocontroladas, es decir, que provean calor según los requerimientos del paciente, con sistemas de anclaje que permitan una segura fijación durante el desplazamiento del móvil. Deben estar siempre prendidas, con conexión a la electricidad doméstica y sistemas de adaptación para la ambulancia. Se deben realizar controles regulares y planificados de funcionamiento y de cosas aparentemente simples como lubricar y limpiar las ruedas. Las incubadoras no son carros de supermercado para cargarlas de cosas y todo tiene un lugar y un anclaje. Lo que esté suelto se caerá, como el monitor que está arriba de esta, y lo que esté flojo dejará de funcionar. Pero lo importante es el paciente, por lo que requiere controles periódicos que deben ser registrados. Este recién nacido ya tiene unos días de vida y se inició su atención. Vemos que tiene dos accesos vasculares y se le está administrando oxígeno por cánula nasal, pero la condición del paciente es inestable. Gran trabajo respiratorio, polipnea y cianosis con varios elementos de mala perfusión. Independiente de la causa, que en este paciente es una cardiopatía congénita, se requiere avanzar rápidamente al control avanzado de la vía aérea y la ventilación invasiva. Ven como luego del inicio de la ventilación el aspecto del recién nacido cambia. La guía en la atención sigue el EABCD porque comienza con E de exposición y control de la temperatura, pero de forma simultánea requiere el manejo de la vía aérea y el soporte ventilatorio acorde a la situación de nuestro paciente, que además puede variar. La vía aérea debe ser permeable, sostenible y segura, adecuada para ese paciente en ese momento.
Ante la duda, es aconsejable tener un control avanzado de la vía aérea. La intubación orotraqueal es un procedimiento que requiere conocimiento y práctica y los resultados dependen del entorno. Poder realizar el procedimiento en condiciones controladas nos acerca al éxito en la menor cantidad de intentos. El primer paciente es un recién nacido prematuro que estaba con CPAP como soporte ventilatorio y presenta una apnea de la que no sale rápidamente y no recupera una ventilación adecuada, por lo que se decide intubar y ventilar. Ven que desde la rinofaringe protruye una masa que corresponde a un coágulo de fibrina secundario a lesión de la mucosa por la pieza nasal que provocó la obstrucción y la apnea. Es adherente y no se remueve con la aspiración. El proceso de intubación requiere de la colaboración del equipo para el éxito en el procedimiento. La intubación es una maniobra hipoxemiante que puede además provocar un estímulo vagal muy importante que lleva a bradicardia e incluso paro cardíaco. El primer indicador de la correcta posición del tubo traqueal es verlo pasar a través de las cuerdas vocales. En esta maniobra no hay un me parece y requiere corroborar el procedimiento. Este segundo paciente tiene una gastrosquisis y dentro de su acondicionamiento preoperatorio se decide realizar la intubación orotraqueal en su lugar de internación en forma coordinada y controlada. Ustedes ven como cada uno del equipo tiene una tarea específica y complementan su trabajo. Nadie se apura, cada etapa tiene un procedimiento. Quienes colaboran saben lo que tienen que hacer, conocen el próximo paso y son los ojos observando y comunicando los cambios en el monitor para saber la condición del paciente. En una ambulancia es difícil y el movimiento imposible, por eso, si ustedes evalúan que el paciente podrá requerir un manejo avanzado de la vía aérea, deben asegurarla. El único propósito de la ventilación es mantener la función respiratoria del paciente hasta que los tratamientos o el tiempo consigan mejorar su condición para respirar por él mismo en forma adecuada. La ventilación no cura, pero puede dañar. La oxigenación ocurre por la renovación de gases que se producen durante los ciclos respiratorios y por la adecuada difusión alveolo capilar. El alveolo debe permanecer abierto y esto se logra con presión al final de la expiración o PEP. Todos los sistemas de soporte deben contar y poder cuantificar la PEP. La fase de transporte del oxígeno está determinada por una concentración suficiente de hemoglobina y una buena hemodinamia. El CO2 se elimina con una adecuada ventilación por minuto, pero no solo debemos considerar que se elimine lo suficiente, sino también que no sea excesiva. Es importante la renovación de los gases a través de los ciclos, pero los gases deben ser acondicionados a través de calentar y humidificar la mezcla en la rama inspiratoria. Manejar un ventilador es como cambiar de sistema operativo. Parece complejo al principio, pero en la tarea se adquiere la destreza. Deben acercarse a los equipos porque pueden ser diferentes, pero los principios son similares y lo importante es el paciente. Conociendo la fisiopatología, van a saber programar el ventilador y sabiendo fisiología, van a saber cuidar al paciente. Deben fijarse en metas de oxigenación y ventilación que van a variar con los pacientes y el estado evolutivo de su condición. Los equipos son importantes. Deben ser adecuados al entorno operativo e idealmente probados más allá de las recomendaciones del fabricante. Pero lo más importante es saber lo que podemos esperar de ellos y cómo se comportan las variables en la situación de la inestabilidad. ¿Qué quiero decir? Si tomamos como ejemplo la hipoxia, los valores de saturación observados en el saturómetro no es lo primero en alterarse. Primero es la taquicardia por el estímulo hipóxico en los receptores para compensar la caída del suministro de oxígeno y luego la bradicardia como respuesta miocárdica a la falta de oxígeno. Por eso la monitorización electrocardiográfica de 3 derivaciones es muy importante y no valorar la frecuencia cardíaca por la onda de pulso que está contaminada por una hemodinamia del paciente, los movimientos y las vibraciones. Muchos de estos equipos permiten obtener una tendencia de las variables, lo que es un documento muy importante. Es fundamental el registro de los datos obtenidos en la historia de traslado.
Hay algunos equipos con una tecnología específica que se denomina Máximo, cuyos datos son más precisos y reflejan lo que ocurre al paciente en el momento en que lo estamos viendo. El rol de enfermería es importante en todas las etapas de asistencia, pero en la colocación de vías son imprescindibles y patrimonio de personal especializado. Cuando se trata de un recién nacido enfermo, en particular de un prematuro, es muy probable que tenga la vía enteral suspendida. Su autonomía metabólica es limitada por sus bajas reservas y requerimientos energéticos, y una disminución de la glucemia provoca severas repercusiones en los distintos órganos y sistemas. La hipoglicemia es multisintomática. El aporte continuo es prioritario en estos prematuros, pero también en los recién nacidos con enfermedad hipóxico-isquémica, que muchas veces requieren traslado para su asistencia en centros donde pueda realizarse hipotermia controlada. En ellos, el agravio neurológico de la etapa perinatal no puede aumentar por hipoxia o hipoglicemia agregadas. Además, los accesos vasculares son la única vía de administración de inotrópicos. El recién nacido tiene la particularidad de disponer de los vasos umbilicales. El procedimiento debe realizarse en estrictas condiciones de asepsia y es conveniente el control radiológico de su posición. Podemos obtener datos de la frecuencia cardíaca, la perfusión, la presión arterial, la diuresis y la conciencia, que son parte de los controles vitales que nos orientan al diagnóstico de la situación respiratoria. hemodinámica. Ahora sí. Pero, ¿qué decimos cuando hablamos de un paciente hemodinámicamente estable? Durante el nacimiento y en las primeras horas de vida, el sistema circulatorio tiene un conjunto de adaptaciones de la vida y la circulación fetal a la extrauterina. Este proceso dinámico además está caracterizado por tener una capacidad limitada de ajuste a las variaciones en el entorno de enfermedades. El aumento del gasto cardíaco depende de la frecuencia cardíaca y del volumen sistólico, y este depende a su vez de la precarga, la contractilidad y la poscarga. El manejo de estas variables de modo terapéutico, en base a los ajustes en la volemia y la utilización de inotrópicos, está condicionada a muchas variables. La capacidad contráctil del miocardio en el prematuro es menor y es menos efectiva, y la respuesta a los inotrópicos es variada, por lo que su dosis debe ser titulada en base a las metas prefijadas. Una presión arterial por debajo de 30 milímetros se asocia a una hemorragia intraventricular grave, a lesión cerebral isquémica y muerte en los prematuros. La tolerancia a las cargas de volumen es limitada y tiene consecuencias. Estamos en revisión para determinar si seguiremos usando 10, 20 o 30 mililitros por kilo y el periodo en que se va a administrar. Por eso la mejor condición debe conseguirse en la estabilización pretraslado. Es más, no es conveniente trasladar a un paciente en shock. Las vías cargan un volumen de solución variable y las drogas no van a ser efectivas hasta que lleguen al paciente, de modo que tienen que estar cebadas previamente con la dilución que se va a usar. Y la duración de su efecto es breve, por lo que se deben administrar en forma continua. No vale considerar suspender inotrópicos por limitaciones en el traslado o porque es hasta ahí no más. Por eso, de nuevo, evaluar frecuencia cardíaca, perfusión, presión arterial, diuresis, conciencia, son parte de los controles vitales que nos orientan al diagnóstico de situación hemodinámica y deben ser controlados y registrados. Y las drogas deben ser preparadas de modo estandarizado e idealmente universal. Este modo de diluir las soluciones les permite saber rápidamente la cantidad en gamas kilo minuto que recibe el paciente. Consideración especial tienen las cardiopatías ductus-dependientes, en las cuales la administración continua de prostaglandinas es vital. Si no contamos con ecocardiógrafo y ecocardiografista entrenado y hay sospecha de una cardiopatía congénita ductus dependiente, el paciente debe recibir prostaglandinas hasta su diagnóstico completo. Cuidar al recién nacido es cuidar su cerebro. Todas las medidas de estabilización están principalmente dirigidas a proteger su órgano más sensible a las noxas, y por eso debemos ajustar el óptimo funcionamiento de sus órganos y sistemas.
Es característica la labilidad vascular cerebral del recién nacido prematuro y los cuidados deben extremarse considerando todos los aspectos de la estabilización. Pero además, durante el traslado, toda la movilidad debe ser cuidada. En la enfermedad hipóxico-isquémica tenemos oportunidad de limitar la progresión de la lesión mediante la hipotermia controlada general o selectiva. Puede ser una indicación del traslado y tiene un periodo en que es efectiva para un grupo de pacientes seleccionados y debemos actuar en esa ventana terapéutica. En estos pacientes se puede iniciar la hipotermia durante el traslado si podemos controlar la temperatura del paciente en forma regular. Ante la duda, la normotermia debe ser la condición, cuidando la hipertermia. Luego de todas las consideraciones hemos estabilizado al paciente y planificamos iniciar el traslado. La fijación es muy importante durante la movilización y traslado del paciente en la incubadora. Es necesaria la utilización de un nido y fijadores que permitan mantener el control del paciente. Los fijadores deben permitir la adecuada excursión respiratoria y la observación. Las prótesis deben fijarse adecuadamente y todo el equipo estar seguro. Y durante el traslado, las enemigas que debemos vigilar para nuestro paciente son la hipotermia, la hipertermia, la hipoxia, hipercapnia y la hipoglicemia. Estas variables tienen un gran impacto en la condición de salud de nuestro paciente. Su alejamiento de los rangos de lo deseable es además multisintomático. Conociendo que estos representan los mayores riesgos para nuestros pacientes, podemos ordenarnos en su vigilancia y tratamiento. Recuerdan que cada variable es para ese paciente, en ese momento, en base a los recursos. Si bien una saturación de oxígeno es ideal en el rango entre 92 y 94% y lo podemos controlar en parte mediante la regulación de la fracción inspirada de oxígeno, si lo que tenemos para la ventilación es un neopuff y no disponemos de aire y blender, deberemos administrar FiO2 de 1, pero sabemos que es un costo que el paciente va a tener. Y si tiene una cardiopatía congénita, la meta será mantener una oxigenación de 85% o menos. No está incluida la hipotensión. ¿Por qué? Porque el paciente en shock no está en oportunidad de traslado, a menos que, bueno, siempre hay una menos que se tengan los accesos vasculares adecuados, se haya iniciado el tratamiento correspondiente, sea la mejor oportunidad para el paciente y esta decisión sea tomada por todo el equipo y todos los centros. Seguro que cuando llegamos al centro emisor nos digan, está bárbaro, mirá, recién se puso así y nos impulsen a trasladarlo. Y del centro receptor nos digan, no, así no lo traigas. Ahí está la decisión de ustedes y de su equipo, sobre todo de la familia. Ellos son los que en definitiva van a elegir las chances que ustedes les ofrezcan. Conociendo los riesgos, podemos ordenar los soportes para nuestro paciente y saber que todos pueden fallar, pero ese riesgo debe minimizarse, controlarse y tener un plan B. Por último, y no menos importante, recordar que deben realizar una historia clínica completa con una parte para que enfermería pueda anotar los controles que deben realizarse en forma ordenada y programada, al menos al inicio y al final del traslado y durante el mismo, ante los signos de inestabilidad, llevando registro de las acciones. Finalmente, el tema de traslado está tratado en el capítulo correspondiente del libro de la cátedra. Estos links dirigen a videos sobre uso del sistema bolsa válvula máscara Wambu y el resucitador neumático o Neopuff y el uso del ventilador de traslado que disponemos en nuestro servicio. Esperamos poder desarrollar a la brevedad la fase práctica de la presentación. Muchas gracias.